Tal vez haya algunas personas y familias conectadas preguntándose de qué se trata todo esto. Perhaps some of you are connected right now wondering, what is this all about? Algunos de ustedes están emocionados de estar aquí y eso es increíble. Some of you are excited to be here, and that's great. Pero quizás también hay un buen número de ustedes que no saben qué esperar y siguen viendo esta transmisión. But maybe there are also a good number of you who may not know what to expect and continue to watch this online. Queremos decirte que independientemente de tu historia o qué te haya ocurrido, estás en el lugar correcto a la hora correcta. We want to tell you that regardless of your story or what happened to you, you are in the right place at the right time. Quizás alguien te pasó esta liga y te rogó para que entraras. Maybe someone handed you this link and begged you to come in. O tal vez estás aquí porque es lo que normalmente haces en domingo, ir a la iglesia, aunque ahora sea en línea, y ¿sabes qué? No importa. Or maybe you are here because it is what you normally do on a Sunday, connect to church, although now it's online, and you know what? It's okay. Tal vez no conoces las canciones que vamos a cantar o por qué las cantamos, y ¿sabes qué? No importa. Maybe you don't know the songs we're going to sing or why we sing them, and you know what? It's okay. Incluso puedes no creer todo lo que escuches hoy, y eso está bien, no importa. You may not even believe anything you hear today, and it's okay. Lo que realmente importa, lo que más importa es que tú eres importante para Dios. What matters most is that you are important to God. Dios hizo algo extraordinariamente importante por ti, sin importar si Él te importa a ti o no. God did something extraordinary for you regardless of whether He matters to you or not. Así que sin importar cómo llegaste hasta aquí, estás invitado a participar en esta celebración de la Pascua. So no matter how you got here, you are invited to participate in this Easter celebration. Esto es más bien una celebración de la culminación del plan de Dios para asegurarte que tú eres importante para Él. This is more of a celebration of the culmination of God's plan to assure you that you are important to Him. Celebramos la búsqueda incansable de Dios por nosotros, por ti, por el que tienes a un lado, por el que es muy diferente a ti. We celebrate God's unstoppable search for us, for you, for the one you have on one side, for the one who is very different from you. La Pascua es la evidencia más grande del asombroso, interminable e incondicional amor de Dios por ti. Easter is the greatest evidence of God's amazing, endless, and unconditional love for you. Hey, bienvenidos. ¿Por qué no te pones de pie, por favor? Ponte de pie y vamos a comenzar cantando esta canción. ¿Sabes por qué? Porque hemos creído en Dios. Levanto un aleluya en medio de la adversidad. Levanto un aleluya que calle la incredulidad. Yeah. Levanto un aleluya. Mi alma es una canción.
Bienvenidos de nuevo a Gente Unida. En cualquier campus o desde tu casa, en línea o en persona, bienvenidos a casa. Me encanta que somos una iglesia, una familia con dos experiencias, presencial y online. Welcome back to Gente Unida. From any campus or from your home, online or in person, welcome home. I love that we are a church, one family with two experiences, in person and online. Y si esta es tu primera experiencia en un ambiente así, nos encantaría poder conocerte. Por favor, déjanos tu información en nuestras tarjetas de contacto online o con cualquiera de nuestros voluntarios de Violet. And if this is your first experience in an environment like this, we would love to meet you. Please leave us your information on our online in touch cards or with any of our welcome volunteers. El día de hoy vamos a tener un tiempo muy especial. Hoy recordamos el evento más importante, que es el fundamento de nuestra fe. En el mensaje de hoy se estará abordando de manera más profunda este tema. Today, we are going to have a very special time. Today, we remember the most important event that is the foundation of our faith. Today's message will be addressing this issue in greater depth. Esta semana, dentro de nuestras actividades, continuamos teniendo un tiempo de reflexión y de fe todos los miércoles a las 7:30 por Facebook Live. This week, within our activities, we continue to have a time of reflection and faith every Wednesday at 7:30 p.m. by Facebook Live. Recuerda que cada semana nuestros niños tienen disponibles actividades de manera online o presencial. Cada semana estarán apareciendo en nuestras redes sociales. También descarga la aplicación ParentCue para que puedas seguirlas de manera más sencilla. Remember that every week our children have activities available online or in person. Every week they will be appearing on our social media networks. Also, download the ParentCue app so you can follow them more easily. Queremos darte las gracias porque a través de tu generosidad y al abrir tus manos para dar, familias, niños, jóvenes, personas siguen dando pasos para caminar con Jesús, y de esta manera podemos seguir apoyando iniciativas en América Latina para continuar expandiendo el mensaje de Jesús. Recuerda que puedes dar tus diezmos y ofrendas de manera presencial u online. We want to say thank you because through your generosity and by opening your hands to give, families, children, youth, all people, they can continue to take steps to walk with Jesus. This way, we can continue to support initiatives in Latin America to continue spreading the message of Jesus. Remember that you can give your tithes and offerings in person or online. Y ahora, abre tu mente, abre tu corazón y sigamos celebrando en este día. And now, open your mind, open your heart, and let's continue celebrating on this day. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias de verdad a ti que te conectas hoy a esta transmisión online. Mi nombre es Pastor Lalo y quiero decirte que estamos felices de tenerte con nosotros el día de hoy. Y quiero comentarte que el fundamento, el punto central de la fe cristiana es lo que recordamos este fin de semana. El fundamento del cristianismo no son las enseñanzas de Jesús, tampoco son las parábolas de Jesús. El fundamento del cristianismo es lo que celebramos en estos días. Posiblemente tú no eres cristiano porque conoces a uno. O puede ser que quizás no te fue bien en un negocio con alguien que se decía seguir a Jesús. Pero déjame decirte algo, el fundamento del cristianismo no son los demás cristianos, ni su comportamiento. El fundamento del cristianismo es lo que recordamos y lo que celebramos este fin de semana. Ahora, siendo muy objetivos, no hay una explicación lógica para que en estos días una tercera parte de la población mundial se reúna para recordar a un carpintero judío que apenas tuvo una vida pública de tan solo 3 años. Piénsalo por un momento. No hay una explicación lógica para esto, salvo los acontecimientos que recordamos este fin de semana. Escucha esto. César Augusto fue el primer emperador romano. Y a menos que tú y yo seamos historiadores, quizás no sabríamos mucho de él en realidad.
pero en lugares a donde tú y yo jamás hemos ido, saben de él no por sus logros como primer emperador romano, sino más bien por su papel activo durante el nacimiento de un carpintero judío. Durante poco más de 300 años después de la crucifixión, nadie tenía una Biblia con un Antiguo y un Nuevo Testamento. Nadie. ¿Cómo sobrevivió la iglesia al Imperio Romano, a la persecución y al judaísmo? Hoy en día no existe más el Imperio Romano y hay por mucho más cristianos que judíos ortodoxos. ¿Cómo fue esto posible? Las principales religiones y movimientos de la historia tienen un patrón en común. Un líder carismático se levanta y cita dogmas o enseñanzas con las que las personas se identifican. Eso es lo que yo quería decir. Eso tiene sentido para mí. Eso es exactamente lo que yo creo. Y esta persona entonces inicia un movimiento y le da vuelta al status quo. Esta persona se vuelve una especie de héroe y punto de referencia hasta que esa persona muere. Entonces, sus seguidores buscan la manera de comunicar sus enseñanzas a la siguiente generación para mantener vivo su legado. Ese fue el caso de Mahoma. Eso también podría ser el caso del Dr. Martin Luther King Jr., una historia fascinante que bien cabría en este patrón. Pero son historias que en realidad tienen sentido. Es un patrón que se repite una y otra vez en cada movimiento y religión global. Pero si este mismo patrón lo aplicamos al cristianismo, sencillamente no encaja, no funciona. ¿Sabes por qué no se ajusta? Por el mensaje de Jesús. Su mensaje no fue una revolución para buscar otra forma de gobierno. De hecho, en Mateo 22:21 dice, entonces denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En otra parte Jesús contestó, mi reino no es un reino terrenal, no es un reino de este mundo. Pilato mismo no encontró de qué acusarle. Los judíos lo acusaban de querer abolir la ley, mas él declaró, no he venido a invalidar la ley, sino a cumplirla. De hecho, Jesús elevó el estándar de la ley. El gran asunto es que el mensaje de Jesús fue Jesús mismo. Jesús no les dijo a sus seguidores que confiaran en sus enseñanzas y preceptos. Jesús les pidió que pusieran su confianza en Él. ¿Quién dice la gente que soy? Un día les preguntó. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Juan el Bautista, al ver a Jesús venir, exclamó. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otro día con sus discípulos, uno de ellos le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, contestó. El centro de las enseñanzas de Jesús no fueron sus parábolas o enseñanzas, fue Jesús mismo. Sin embargo, cuando Jesús murió, el movimiento murió con él. Las esperanzas de sus seguidores se esfumaron. Estaban temerosos. Cuando Jesús murió, no hubo seguidores que dijeran, hey, mantengamos las enseñanzas de Jesús vivas y transmitámoslas a la siguiente generación. En realidad no hubo nada de eso. ¿Cómo es posible que el cristianismo haya sobrevivido al siglo I? La resurrección resuelve este misterio. La resurrección es la historia increíblemente creíble. A muchos les parece increíble la historia de la resurrección porque lo natural es que una persona que fallece después de un tiempo ya se quede tal cual. Hay quienes dicen que se robaron el cuerpo de Jesús, pero esto, si lo piensas bien, no tiene ningún sentido. Si eso hubiera sido así, ya habría sido descubierto a estas alturas. Poniéndonos a pensar, ya hubiese sido así. Además, nadie da su vida por una mentira, a menos que crea que sea verdad. Ninguno de sus discípulos creía que Jesús iba a resucitar. Y si ninguno creía que iba a resucitar, ¿por qué arriesgarse ahora a morir tratando de robar el cuerpo? Si Jesús no pudo permanecer vivo para mantener vivo el movimiento, ¿por qué iban a arriesgar los discípulos su propia vida para mantener una mentira viva? Al fin y al cabo, el Hijo de Dios no puede morir. No tiene ningún sentido.
Además, piénsalo bien. Por un momento, los escritores de los evangelios no tienen reparo alguno en cuidar su imagen. Los discípulos dejaron solo a Jesús en su juicio y también cuando fue crucificado. Las personas que nos trajeron la historia de la resurrección admiten con total honestidad que cuando Jesús murió, nadie esperaba una resurrección. Esa era la realidad. Ahora, seamos honestos, cuando tú y yo contamos una historia, proteges algunos detalles para cuidar la imagen, al menos nuestra propia imagen. Cuando tú y yo vamos a ver una película, tú y yo no nos sentimos identificados con el cobarde, nos gusta identificarnos con el héroe. Los escritores de los evangelios bien pudieron haber cambiado detalles o al menos omitido algunos detalles. Pudieron haber escrito algo así como, todos dudaron, pero nosotros no. Siempre creímos en el mensaje, nunca dudamos y permanecimos inamovibles hasta el final. Y una vez sepultado, esperamos todos afuera de la tumba de Jesús y sabíamos que iba a resucitar. Hicimos una reunión de oración y estábamos afuera con paciencia, esperando mientras el sol comenzaba a salir en el horizonte. Nosotros entonces nos tomamos de las manos y juntos comenzamos a contar 10, 9, 8. Sí, entonces la roca se movió y entonces brilló una luz tan grande y celebramos y cantamos porque nosotros nunca dudamos. Pero no, a decir verdad, ellos pensaron que cuando Jesús murió, Jesús iba a permanecer así. Pero espera, eran las mismas personas que vieron 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños alimentados. Los mismos que vieron al paralítico andar y leprosos ser limpiados, pero nadie estaba fuera del sepulcro esperando una resurrección. Ellos creían de Jesús en ese momento, como muchos otros hoy en día creen. Jesús, un poderoso comunicador, un gran maestro, un hombre bueno, un tremendo profeta. Quizás hasta puedan creer que es un enviado de Dios, pero ahora estaba muerto. Y es que la idea de que alguien regrese de la muerte, honestamente, no tiene ningún sentido. Piensa también en esto. En la sociedad del primer siglo, el testimonio de una mujer no era válido en un juicio. Así que si el relato de la resurrección fuese solamente algo inventado, los escritores de los evangelios no se hubiesen arriesgado, no hubiesen puesto a mujeres como las primeras en encontrarse a Jesús resucitado. Si hubiesen querido garantizar la credibilidad de lo que estaban escribiendo, hubiesen cambiado ese punto o lo hubiesen omitido. El domingo, por la mañana temprano, dice, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. Juan 20, versículo 1. María Magdalena, junto con las otras 2 mujeres, fueron muy temprano el domingo por la mañana para ungir el cuerpo de Jesús. ¿Y por qué? Bueno, porque 2 hombres lo habían hecho ya el día anterior y ellas, pues seguro pensaron, bueno, seguramente hay que volver a hacerlo. En el primer siglo, el testimonio de una mujer no era confiable. De hecho, no era válido, como te decía anteriormente, en un juicio. Si Mateo, Marcos, Lucas y Juan hubieran querido omitir el hecho de que este descubrimiento fue hecho por mujeres, lo habrían hecho. La no confiabilidad del testimonio de las mujeres podía hacer su escrito no confiable. ¿Sabes por qué los escritores de los evangelios citaron que fueron las mujeres las que encontraron la tumba vacía? Porque fueron las mujeres quienes encontraron la tumba vacía. Fue escrito así porque así sucedió. Y tal vez esto de la resurrección te parezca que no tiene sentido. Y te tengo una excelente noticia. A los apóstoles, a los primeros seguidores de Jesús, a las personas que lo habían visto en acción, también les parecía de igual manera que no tenía ningún sentido. Lucas se encargó de documentar con mucho detalle esta historia. Fueron María Magdalena, Juana, María, la madre de Santiago y varias mujeres más quienes contaron a los apóstoles lo que pasó. Pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no les creyeron. Lucas 24 del verso 10 al 11. Cuando los hombres las escucharon les dijeron, no tiene sentido lo que me estás diciendo. No dijeron, sí, claro, porque dijo que iba a resucitar. No dijeron eso. Dijeron, seguramente se equivocaron de tumba ustedes. Están ustedes locas. Ahora entiendo por qué no las dejan de verdad testificar en un juicio. Ellos no creían nada de lo que les estaban diciendo en realidad, porque les parecía sin sentido. Pablo, de quien los historiadores dan fe, cita textualmente que Jesús fue sepultado.
Dice, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me ha transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Primera de Corintios capítulo 15 del verso 3 al 7. ¿Por qué menciona Pablo que Jesús fue sepultado? Porque en ese tiempo era normal que una persona muriera crucificada. Pero lo que no era normal era que esa persona, una vez crucificada, fuese sepultada. Las personas crucificadas no eran sepultadas, eran llevadas al basurero. Pablo, escribiendo a los Corintios 22 años después de la resurrección, señala que hay personas que estuvieron en Jerusalén, que vieron a Jesús resucitado y que en el momento que escribía esa carta aún estaban vivos, tan solo 22 años después de todos esos acontecimientos. ¿Por qué no hay un solo escrito con validez que contradiga lo escrito por Pablo? ¿Por qué? ¿Por qué no hay nadie levantándose y diciendo, eso que Pablo escribe no sucedió, yo estuve ahí y eso que está diciendo no es verdad? Porque no existe ese documento. Porque las cosas sucedieron tal como están escritas. Por tanto detalle, la historia de la resurrección es la historia increíblemente creíble. ¿Cómo explicamos que hubo media docena de personas que se levantaron diciendo que era el Mesías, que eran el Mesías, y hoy en día no sabemos ni sus nombres? Pero de Jesús sí. ¿Cómo explicas eso? Hoy estamos aquí 2000 años después recordando la resurrección de Jesús y no solamente nosotros, millones de personas en todo el mundo recuerdan la historia de un carpintero judío que nació en un pueblo insignificante con un ministerio público de apenas 3 años. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica que los discípulos, estando primero ocultos, confundidos, temerosos, tan solo unos días después, unos cuantos días después, entran nuevamente a Jerusalén? No años después o meses después, tan solo 2 o 3 semanas después de los acontecimientos de la crucifixión, nuevamente entran a Jerusalén. Y ahora era Pedro el que antes lo había abandonado, el que antes lo había negado, quien había sido atemorizado por una niña al preguntarle, tú estabas con él. Ahora delante de toda esa multitud que había pedido la crucifixión, se levantaba y les decía, ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos y nosotros somos testigos de ese hecho. De otra manera, Pedro les estaba diciendo, ustedes mataron a Jesús, Dios lo levantó de los muertos, nosotros lo vimos vivo, arrepiéntanse. Pedro no les estaba hablando de lo que creía, les estaba hablando de lo que había visto. No les estoy hablando de lo que creo, les estoy hablando de lo que vi, y por eso que vi, estoy dispuesto a dar mi vida. ¿Qué los llevó a los discípulos de Jesús a armarse de tanto valor como para arriesgar su vida, siendo que antes estaban temerosos? ¿Cómo se explica que las personas que primero condenaron a Jesús ahora se volvían seguidores de Jesús, incluso hasta el punto de dar su vida por eso? Los seguidores de Jesús no se armaron nuevamente de valor por lo que Jesús les enseñó. Los seguidores de Jesús se armaron nuevamente de valor porque vieron a Jesús resucitado. Por eso se armaron de valor. Pedro contesta, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. La resurrección de Jesús muestra el punto central de la crucifixión: el perdón de pecados. Santiago, el hermano de Jesús, quien al inicio no creía en él, después fue un personaje central en la historia del movimiento de Jesús. Santiago, el hermano de Jesús, escribió una carta del Nuevo Testamento que lleva hoy su nombre. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que lo llevó a creer? Que vio a su hermano resucitado. En el Nuevo Testamento hay constantes referencias a que cuando una persona fallece es como si durmiera. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando una persona duerme? La persona se despierta. Así las personas que han puesto su fe en Jesús, cuando mueren, es como si durmieran y experimentarán lo mismo que Jesús. Despertarán
porque la muerte no es el final. ¿Qué significa la resurrección? ¿Sabes qué significa? Significa que tu fe no es en vano. Que cada oración que elevas al cielo no es en vano. Significa que cada vez que ayudas a alguien no es en vano. Significa que cada vez que compartes tu fe en Jesús a alguien no es en vano. Significa que si tú sirves en alguna iglesia no es en vano. Significa que cada vez que tú te acercas a hablar con Dios para presentarles una petición no es en vano. Que tus oraciones están siendo escuchadas. Tu fe no es en vano. Jesús resucitó. Por tanto detalle, por tanta evidencia, la historia de la resurrección es la historia increíblemente creíble. La historia de la resurrección es la historia increíblemente creíble. Y mira, si vas a creer lo que los que nos trajeron la historia de la resurrección de Jesús dijeron acerca de Él, ¿por qué no creer lo más importante que dijeron de Él? Todo lo que sabemos de Jesús, el hecho de que conozcas siquiera su nombre, toda esa información, toda esa enseñanza y narrativa, fue traída a ti y a mí por los apóstoles. Esas mismas personas que respetas son las mismas personas que afirman que Él se levantó de la muerte. Así que si vas a creer lo que nos trajeron, la historia de Jesús, dijeron acerca de Él, ¿por qué no creer lo más importante que dijeron de Él? Porque no podemos hacer una diferencia entre lo que ellos dijeron que dijo y lo que ellos vieron que hizo. Y ellos vieron esto: Jesús se levantó de la muerte. Con respecto a Jesús, hay una línea que hay que cruzar. La línea de creo en a confío en. Todas las personas de alguna u otra manera con respecto a Jesús comienzan con creo en. ¿Por qué no completar el viaje de creo en a confío en? Es sencillo, es un asunto de confianza, es un asunto de fe. Creo que cuando Jesús murió en esa cruz, Él murió por lo que dijo que iba a morir. Confiar significa poner toda mi carga en lo que hizo Jesús en la cruz, y que cuando se levantó de los muertos, Él validó todo lo que dijo acerca de sí, y por esa razón puedo poner en Él toda mi confianza como mi Salvador. ¿Por qué no completar el viaje de creer en a confiar en? Así que te tengo una noticia increíble. Hoy es el tiempo para que cruces esa línea de fe, esa línea de creer en a confiar en, para que puedas descansar en Él y descansar en quién es Él. Dios no solo perdonó tus pecados y te hizo un lugar en el cielo, te hizo parte de su familia. Vivimos en un mundo roto, pero Dios te da esperanza. Jesús no vino para que pases la vida lamentándote por los errores del pasado. Vino a hacerte libre de ellos. Es solamente un asunto de confianza, de poner tu fe en Jesús. No porque Él vivió, sino porque Él vive. Y a través de su resurrección validó todo lo que dijo acerca de sí. Y Él quiere estar a tu lado a cada paso en tu vida. Jesús resucitó. Jesús vive. Si tú quieres cruzar esta línea de fe hoy, acompáñame con esta oración. Y ahí en tu lugar, con todo tu corazón, dile: Jesús, te entrego mi vida. Dile ahí en tu lugar: Jesús, te entrego mi vida. Quiero cruzar la línea de creo en a confío en. Te necesito, Señor. Te necesito en mi vida, en mi familia, en cada área de mi vida, en mis emociones, en todo, Señor. Ayúdame, te entrego mi vida. Yo te recibo como Señor y como Salvador. Gracias por tu resurrección. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Creemos que cuando Jesús viene a tu vida cambia. Creemos que no tienes que cambiar nada para acercarte a Jesús, pero cuando te acercas a Jesús, tu vida cambia, tus prioridades cambian, y uno puede experimentar que realmente lo único que uno necesita es a Cristo en su vida.
And then you know the only thing that you really need is Christ in you, in your life. Esta canción habla acerca de eso y te invito para que la puedas hacer una oración. This is a song that is talking about this, and we invite you to sing with song with us. Me encuentro en tu presencia, solo quiero estar ante tus pies. Me encuentro en este instante santo, no me quiero ir. No busco bendiciones, Cristo, no me debes nada a mí, más de lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti, te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Te puedes poner de pie con nosotros y cantar esto. Me encuentro en tu presencia, solo quiero estar ante tus pies. Me encuentro en este instante santo, no me quiero ir. No busco bendiciones, oh no, Cristo, no me debes nada a mí, más de lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. I just want you. I just want you. Nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you. Nothing else, nothing else, nothing else will do. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Sí, Señor. Gracias porque en ti, Señor, en ti tenemos una nueva vida. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Queremos invitarte a que te tomes un tiempo al final de esta reunión para recordar con tu familia lo que Jesús hizo por nosotros. We want to invite you to take time at the end of this meeting to remember with your family what Jesus did for us. Y lo hacemos con un poco de jugo y un poco de pan. We do it with a little juice and a little bread. Así recordamos lo que Jesús nos dijo. Hagan esto en memoria de mí. This is how we remember what Jesus told us. Do this in memory of me. Gracias por acompañarnos durante este tiempo. Thanks for sharing with us during this time. Esperamos verte la próxima semana. We hope to see you next week.